personas no se afilian mucho a estas ideas y a esta realidad, pero que nosotros entendemos lo que en sus dimensiones él significa. Sin embargo, más o menos desde el siglo XIX empezó a florecer a nivel social el liberalismo y junto con ese liberalismo un optimismo en donde mucha gente creía y aún cree que la naturaleza humana es fundamentalmente buena, que es una especie de pelagianismo. Ustedes pueden investigar más acerca de esa herejía, donde dice que el hombre es moralmente bueno y que no necesariamente el pecado de Adán fue transferido a la humanidad, sino que cada hombre nace con una justicia original y que en el camino es donde él puede escoger por el bien o por el mal. Y pues obviamente eso contradice la verdad de la escritura, ¿no? Entonces, esta corriente de pensamiento del siglo XIX estaba planteando que la humanidad es en esencia buena y que lo único que hace que en el mundo haya maldad o que se vean esos asomos de maldad es porque la gente es ignorante y es pobre. Así que lo que propone este sistema social es que si se abre el camino a la educación y se abre el camino a las reformas sociales que permitan que ya no haya pobreza y se erradique la pobreza, pues el resultado de eso va a ser que los seres humanos van a vivir felices y van a tener muy buena voluntad. ¿Cómo les parece ese planteamiento? Que de hecho es el mismo planteamiento que promueve la política de hoy, ¿cierto? Abramos más universidades, más colegios, educación para todos, reforma social, oportunidades para que ya no tengamos gente pobre y gente ignorante. Y si no hay gente pobre y gente ignorante, se habrá erradicado completamente el mal del ser humano. Y llevamos ya 3 siglos en ese asunto, pero parece que esos resultados aún no se ven. Así que esa teoría parece que no es muy correcta. D.L. Moody, si de pronto lo han escuchado, un evangelista estadounidense, que hace un tiempo leyendo un libro de ética cristiana, que de hecho se los recomiendo, es Ética Cristiana de Miguel Núñez, muy buen libro. Él citaba a D.L. Moody acerca de este tema, de este liberalismo, y él decía, D.L. Moody decía que si un hombre está robando tuercas y tornillos de una vía férrea, y para cambiar la conducta de ese hombre, tú lo llevas a la universidad. Decía él que la conclusión es que al final de su educación él robará toda la vía férrea. Y eso es interesante. Eso es interesante porque nos plantea los problemas éticos en los que hoy en día nos encontramos y en los que el ser humano se encuentra envuelto. Y es una demostración que el ser humano, malo por naturaleza, aunque tenga educación y aunque tenga estatus económico, la maldad va a seguir reinando en su corazón independientemente del círculo social en el que se encuentre. Y yo creo que eso es algo que nosotros vemos todos los días, ¿no? La maldad en los lugares de pobreza, pero también la maldad y la corrupción en los lugares donde hay dinero, donde hay educación. Y eso es interesante porque se cae un poco esa idea de que el ser humano con educación y con reforma social puede llegar a una especie de perfección mientras está en el mundo. Así que esa ilusión que parecía levantarse en el siglo XIX simplemente se ha ido frustrando y ha ido quedando eh, como improbable a través de los mismos hechos de la historia. Porque aunque las oportunidades para la educación se han ampliado, ¿cierto? Se abren cada vez más universidades, se abren cada vez más colegios, acceso a la educación gratuita en muchas naciones. Y es interesante que incluso este tema de las universidades, la mayoría surgieron después de la Reforma Protestante. Es decir, la mayoría de naciones fundamentadas en la Reforma y los principios cristianos, en la cosmovisión cristiana, promovieron la educación y de hecho muchas de las grandes universidades del mundo, las más famosas, provienen de contextos reformados, protestantes. Pero aunque esto haya crecido tanto, los hechos históricos nos dejan ver que esa no era la solución o que de alguna forma ese no era el camino. Pues, espérame un segundo que se bloqueó esto.
Decidieron tomar un descanso las diapositivas. Se me cerró todo. Ok, ya. Me confirman si la ven, por favor. Sí, maestro. Listo. Listo. Entonces, los mismos hechos de la historia han dado cuenta de que esta teoría o ese optimismo definitivamente no tiene asiento, ¿no? No tiene raíz. Así que, desde la perspectiva histórica de la humanidad, incluso desde las guerras mundiales, que si usted se fija son muy recientes, siglo XX, siglo XXI, y todos los conflictos que se presentan en nuestros tiempos a nivel internacional, básicamente lo que siguen demostrando es esa maldad del hombre, la opresión política, la discriminación, cómo cada vez se incrementa más la violencia y el crimen, cómo en sociedades como la nuestra, como en países como los nuestros, como en ciudades como las nuestras, un asesinato ya es el pan de cada día, ya es algo normal, ya nadie se impresiona por eso. Ya la conversación entre los ciudadanos es, ay, hoy mataron tres, mataron cuatro, si vio el que mataron en tal lado, y todo el mundo tiene la foto del muerto y el video del muerto, y ya no hay ningún tipo de sensibilidad con relación a esa maldad. Así que entre más educación hay, entre más reforma social, más sistemas sociales se encuentran hoy en día desarrollándose a nivel mundial, pues parece que esto no soluciona el problema, sino que por el contrario, cada día se ve avanzando más, cada día se ve mucho más palpable. Y aunque eh, estos sistemas buscan de alguna forma la paz del mundo, estos sistemas buscan de alguna forma los beneficios para el ser humano, lo correcto y lo sincero intelectualmente es reconocer que en cada ser humano, independientemente de su pensamiento, de su contexto social, de su raza, de su género, de su idioma, etcétera, hay una raíz de egoísmo, porque cada maldad, cada evento de maldad que el ser humano propicia o hace, viene junto con una raíz de egoísmo, es decir, es fruto de la raíz de egoísmo que hay en su corazón. Así que si nosotros analizamos hoy en día y miramos a nuestro alrededor, nosotros podemos ver palpable la realidad del pecado en la sociedad. El pecado es una realidad. Aunque no se hable de él, aunque se quiera omitir su verdad, la realidad es que el pecado está presente, está manifiesto en todas las esferas sociales. Ahora, hoy en día, muchas cosas que la sociedad civilizada acepta, para nosotros desde la perspectiva bíblica, las vemos como pecado. Y este mes hay algo interesante. Ustedes saben, este mes ¿por qué se caracteriza en los últimos años? El mes de junio, El mes del orgullo gay. el mes del orgullo gay, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes se han fijado en algo interesante. Años atrás, el año pasado, 2 años atrás, apenas llegaba el mes de junio, todas las marcas en el mundo, en redes sociales, empezaban a transformar sus perfiles con la bandera del orgullo. Transformaban los logos, hacían algo y usted entraba a redes sociales y veía eso inundado de todas las marcas que uno conoce adheriéndose a esa celebración. No sé si usted ha notado que este año no pasó eso. Este año no pasó eso. Las marcas no hicieron esa esa palabra nunca la he podido decir bien. ¿Usted me entiende? No hicieron toda esa. Parafernalia. Muchas gracias. Tengo que ser, Parafernalia. tengo que Parafernalia, ponerme a sí. hacer, tengo que ponerme a hacer unas planas de eso. Bien. Efecto dron. eh,
Bien, entonces este año las marcas no hicieron eso, ¿cierto? Y eso básicamente eh, responde al fenómeno del marketing y cómo la gente en general rechaza eso, aunque unas minorías resaltan y exaltan eso como normal. Hay un gran número de personas que aún tienen algún tipo de principios morales, han rechazado ese tema y lo que ha pasado con estas marcas a través de los años es que han descendido en su volumen de ventas, han perdido seguidores por causa y han gastado adicional a eso muchísimo dinero y entonces este año se dieron cuenta que no podían seguir perdiendo ventas, no podían seguir perdiendo clientes, no podían seguir perdiendo dinero y básicamente eh, se apartaron de esa tendencia. Entonces, desde esa perspectiva, eso solamente era un tema de marketing. Pero el hecho de que estas grandes marcas influyeran en ese mensaje en este mes, hacía creer a todos que esto ya es algo que es completamente normal. Esto es algo que es completamente civilizado. Es decir, que en este progresismo en el que el ser humano vive y en el que en el mundo va avanzando, parece que muchas de las actitudes pecaminosas que la Biblia condenan, hoy esta sociedad las tilda de verdad, de correcto, de que eso hace parte de la dignidad humana. De hecho, cuando tenga tiempo, a ver si por acá le alcanzo a compartir, cuando tenga tiempo, busque un tratado filosófico de finales del siglo XX que se llama La ventana de Overton. No sé si han tenido la oportunidad de verla. ¿Cómo, profe? ¿La ventana de qué? La ventana de Overton, esta que están viendo acá. Y esto es bien interesante porque esta propuesta muestra un poco cómo funcionan las sociedades, ¿no? Cómo funciona eh, lo político. Entonces, mire cómo nos llevan de algo que parecía impensable, por ejemplo, hablando, vamos a hablar de este tema que estábamos tocando, del homosexualismo, ¿cierto? Hace unos 50 años, 60 años, era impensable usted ver escenas de homosexuales en la televisión, era impensable ver muestras de afecto público de estas personas en la calle, era impensable que se casaran, que adoptaran hijos, todo eso era impensable. Eso ni siquiera se mencionaba. Piense años atrás, 50, 60 años atrás, 80 años, eso era impensable. Y entonces la ventana de Overton propone lo siguiente, que eso que era impensable, de repente ya no es impensable, sino que ahora se considera, pero que hay una posición radical al respecto. O sea, aún seguimos siendo radicales al respecto, pero igual está el pensamiento de que en algún punto eso no es del todo descabellado. Y después de ser radical, la postura ahora pasa a ser aceptable. Entonces ya no es impensable ni hay una postura radical, sino que ahora decimos, bueno, eso tiene sentido, hay que respetar al ser humano, cada quien tiene dignidad, el ser humano tiene libertad, puede decidir, entonces puede ser algo que aceptemos como sociedad. Ahora pasa a ser algo sensible. Ya tocar ese tema se convierte en algo que va a causar mucha división, ya va a ser un tema que va a traer problemas. Entonces es mejor como empezar a guardar distancia en ese sentido para no herir susceptibilidades. Y aquí empieza la ventana, aquí ya vamos pasando esa ideología por la ventana, donde ya ahora llega a ser popular. Que antes era impensable, ahora se está volviendo popular. Ya se vuelve famoso el término, la práctica, ya se escucha, ya se habla de ello, ya se publica acerca de esto y de repente en el momento menos pensado se convierte en política, se convierte en política y es lo que estamos viviendo hoy. Ya ese tipo de actitudes son política. Ya ha sido legalizado casi en todo el mundo el matrimonio homosexual. Ya en algunas naciones es delito proferir palabras ofensivas, incluso a los pastores, a los predicadores, se les puede denunciar por discriminación en caso de declarar en un púlpito, por ejemplo, que el homosexualismo es un pecado, porque se considera un mensaje de odio. Entonces, fíjese que de repente lo que antes era impensable, que ni siquiera se mencionaba, se volvió política.
Ahora, llega un punto en donde se empieza a ver el colapso de la sociedad como la estamos viendo hoy, el colapso moral, el colapso ético, donde entonces ya hay que salir de esa ventana. Y va a llegar el punto donde esto nuevamente va a entrar en un orden porque de alguna forma las sociedades tienden nuevamente a reformarse, que es lo que está pasando con muchas naciones, por ejemplo Estados Unidos, este nuevo presidente que llegó, que por cierto, él no es creyente, no es cristiano, pero ese hombre entiende que la grandeza de Estados Unidos estuvo presente mientras esa nación se mantuvo adherida a la cosmovisión cristiana, a la moral cristiana. Mientras el cristianismo hacía parte de las esferas sociales de los Estados Unidos, de las escuelas, esa nación llegó a ser muy próspera. Ahora esa nación está en un declive por causa de, entre comillas, el progreso. Abandonaron la fe, abandonaron los principios morales, le dieron paso a todas las culturas, a todo tipo de inmoralidad y ahora se encuentran en una crisis. Así que este hombre entiende que si lo que antes funcionaba era gobernar la nación bajo los principios bíblicos, bajo la moralidad cristiana, pues eso es lo que intentan recuperar. Así que de alguna forma la sociedad se intenta reorganizar nuevamente, salir de esa ventana y volver a que esos temas vuelvan a ser sensibles, aceptables, radicales, hasta que en algún punto dentro de unos 30 o 50 años en adelante, de alguna forma, propone él, esto va a volver a ser impensable. Y esto es lo que hoy en día vemos nosotros dentro de los sistemas sociales. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque hoy en día, mientras parece que el ser humano avanza, que la civilización avanza, realmente lo que estamos haciendo es diciendo que el pecado que la Biblia condena, para el ser humano hoy eso significa libertad, para el ser humano eso hoy significa evolución, progresismo. Y eso es una completa mentira de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros la realidad del pecado en lo que nos rodea? Aquí tenemos tres aspectos importantes en los que yo quiero que usted medite. Primero, tenemos leyes. La pregunta es, ¿por qué se establecen las leyes? Las leyes se establecen porque no se puede confiar en el ser humano. No se puede confiar en que el ser humano resuelva sus problemas o sus disputas con otro ser humano y que lo haga sin egoísmo y que también aparte de eso lo haga con justicia. Eso no se puede. De hecho, años atrás, muchos años atrás, solamente dar la palabra hacía que un pacto estuviera en firme. Luego la palabra ya no se cumplió. Ahora, ¿qué se necesita? Contratos. Y aún hoy los contratos tampoco sirven porque no se puede confiar en los seres humanos. Así que hay una legislación. Pastor Sebastián. Hace como un mes, una persona de la iglesia me mandó un video de un pastor. Bueno, no sé si era pastor. Y decía acerca de que dónde sacó la iglesia que casarse significa hacer una ceremonia. Que casarse era simplemente convivir con la persona ya hacía que estuvieran casados. Dijo, ¿dónde Abraham necesitó a alguien que los casara? Con Sara. ¿Dónde necesitaron esa gente? ¿Dónde hacían matrimonios? ¿Dónde se ve la ceremonia en toda esa gente del Antiguo Testamento? Y entonces yo le dije a él, fácil, yo le dije, porque la palabra pesaba. Yo no, porque Abraham dijo, yo voy a cuidar a Sara y con Sara se quedó. Y yo le dije, lamentablemente la palabra de toda esa gente no tenía valor, al punto de que querían divorciarse, apedrear a las esposas para tener otras esposas y todos esos temas que se fueron mostrando de esa manera. Entonces, el tema legal se da porque no se está cumpliendo lo que se debería hacer. Entonces, lo que usted está diciendo, Pastor, usted es totalmente de acuerdo ahí con ese tema, pero sino que hay gente en la iglesia pensando que los temas legales son algo que no se debe hacer porque simplemente confían en su propio sí, su propio no, cuando nosotros somos tan variables y la verdad hay que hacerlo de la manera legal porque no podemos confiar en nosotros mismos a veces. Exacto, o sea, las leyes de las naciones no es simplemente por decir, uy, esta nación cómo está organizada y cómo tiene un sistema de justicia. No, las leyes entre líneas lo que nos dejan ver es que no se puede confiar en los seres humanos. No se puede confiar en la honestidad, no se puede confiar en la sinceridad. La palabra ya no, ni siquiera tiene valor.
Así que las legislaciones lo que hacen es mediar entre los seres humanos que no son capaces de resolver sus propias disputas. Ahora, si usted analiza la seguridad y de ese tema, nuestro contexto latino sí nos permite hablar bastante, ¿no? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, los hogares, las casas que se construían, necesitaron tener entradas. Después no solamente tener entradas, sino por privacidad que necesitaron puertas. Pero ya tener una puerta no es suficiente porque estamos a merced de la delincuencia, entonces esa puerta hay que cerrarla. Y ahora no solamente basta con cerrarla, sino que hay que colocarle candado, hay que ponerle cerradura digital, análoga, colocarle cámara, colocarle sistema de alarma, porque definitivamente afuera hay una influencia de maldad, de delincuencia que puede entrar, que puede forzar esa puerta y entrar a hacer daño. Así que es interesante ver cómo en nuestra propia casa es un símbolo de la realidad del pecado. ¿Por qué no dormimos con las puertas abiertas? Porque siempre hay que echarle candado a la casa. Porque cuando usted sale de casa en la noche deja una luz prendida para engañar al ladrón y que sepa que hay alguien en la casa. Todo eso hace parte de la realidad del pecado, de que el pecado está presente y es una realidad palpable en el ser humano. ¿Por qué, por ejemplo, los medios de transporte no solamente venden el pasaje, sino que tienen que tener personas que inspeccionen que ese boleto que usted compró, ese pasaje, ese tiquete, realmente sea verdadero y que usted no lo está falsificando o que no está suplantando a otra persona o que no se lo robó? Hace 2 días, el lunes, el martes, perdón, el martes mi suegra tenía un viaje con mi cuñada y resulta que en el afán cuando compraron los pasajes colocaron mal el apellido de ella, no le pusieron Rodríguez, sino Rodríguez, primero la Z y luego la E, y no los dejaron viajar por eso, simplemente porque se cambiaron las 2 letras. Y eso mismo hace parte de la presencia del pecado, porque ella, señorita, pero mire, aquí estoy yo, está mi cédula, está mi cara, yo soy la misma persona, o sea, lo que se cambió fue una letra. No, no confían, no confiamos que sea usted. Y le tuvo que hacer un proceso como de 3 días para que le hicieran el cambio en el boleto. Entonces, eso muestra la inseguridad en la que el ser humano vive. Luego tenemos el orden social, las leyes del orden, ¿cierto? La ley y el orden. Tenemos leyes, tenemos semáforos que hay que respetar, tenemos normas de tránsito y todo está en el papel escrito, bonito, pero resulta que también hay que fundar los cuerpos de policía para que vayan a hacer respetar esas leyes, porque el ser humano leyéndolas simplemente no las va a cumplir. Deje los semáforos y quite la policía de tránsito, se vuelven simplemente decoración. Necesitamos las leyes para que haya un orden social, pero también están las fuerzas de la ley para que hagan cumplir esas leyes. ¿Todo esto a qué se debe? Resumen, conclusión, al pecado. No podemos confiar los unos en los otros. Necesitamos protegernos de los demás. Y estamos en tiempos donde eso se ha vuelto una verdad mucho más grande, donde cada uno está velando por lo suyo propio. Cada uno vela por su seguridad, cada uno vela por su crecimiento, cada uno vela por sus comodidades, cada uno vela por sí mismo, porque no podemos protegernos en contra, porque, perdón, necesitamos protegernos de los demás. Ahora, si nosotros vemos al ser humano de Génesis 1 y 2 frente a esta realidad, definitivamente hubo un cambio abismal, hubo una transformación completa. Esto de lo que estamos hablando, que vemos todos los días alrededor nuestro, no se parece en nada a lo que se estaba viviendo en el Edén. No tiene ni un rastro de lo que estaba pasando en el Edén. Y si a estos asuntos le añadimos dos agravantes que propone John Stott en un libro que por cierto es muy bueno, que se llama Cristianismo Básico, el problema se vuelve mucho más grande. ¿Cuáles son esos dos agravantes? Que cuando en el mundo, en las sociedades, han habido iniciativas para mejorar la vida humana, la mayoría de veces no se originan desde
eh, desde los cuerpos cristianos, es decir, no se originan desde el pueblo cristiano, sino que por el contrario, los no creyentes parecen tener mucha más solidaridad en este tipo de asuntos, en asuntos que promuevan el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Y segundo, y esto es de pensar en relación a todo lo que está pasando hoy, y es que las naciones de tradición cristiana, como bien decíamos ahorita, que al inicio estaban centradas en su educación, en su reforma social, en su moralidad, de repente de ellas han salido y han empezado a ser los responsables de muchas de las desgracias de la historia reciente del ser humano, incluyendo las guerras mundiales. Dice que estas guerras se produjeron en Europa, entre las naciones, y en Estados Unidos, entre las naciones que de alguna forma cimentaron sus sociedades desde la cosmovisión cristiana. Desde la cosmovisión cristiana, por eso incluso hay tantas películas de cristianos en el frente de batalla, porque estas guerras surgen y nacen del corazón de naciones con cosmovisión cristiana. Y la mayoría de las desgracias, de las matanzas de esos tiempos y de estos tiempos aún siguen siendo o siguen proveniendo de países que tienen de alguna forma tradición cristiana, incluyendo, ojo, incluyendo países como el nuestro, porque es que la tradición de Colombia es una tradición cristiana, católica, cristiana, protestante, pero al fin y al cabo con principios cristianos. Y la cantidad de muertes y de vejámenes que nosotros hemos visto y han venido quedando para la historia son impresionantes. Así que si esto proviene de las naciones que tienen tradición cristiana, esto se pone mucho más pesado, se pone mucho más difícil, porque se supone que el cristianismo debería promover la paz y no la guerra. No pueden haber cristianos satisfechos con que los iraníes estén muriendo. Esa no es la cosmovisión cristiana que el Señor planteó. Independientemente de que sea Israel, el cristiano no debería estar alegrándose por la muerte de iraníes, porque recuerde que allá en Irán también hay cristianos, allá en Irán también hay iglesia. Y es triste ver cristianos ahorita gozándose en esa situación. Y esto simplemente es muestra de que incluso en nuestras propias naciones con tradición cristiana surgen la mayoría de las desgracias que estamos viendo. Así que cuando vemos estos asuntos, nos damos cuenta que el pecado está palpable, es real, es un tema que está vivo y que está presente en todas las esferas sociales del ser humano. Así que nos podemos preguntar entonces cuál es el origen de ese pecado. Yo quiero que analice un poco esta, esta cronología, ¿no? Ya hemos leído Génesis 1 y 2, nos hemos deleitado en la perfección del Señor, de su obra, de los seres humanos, de su propósito. Ya sabemos que el ser humano es dual, ya sabemos lo que es la imagen, lo que es la semejanza, ya sabemos cuál era su propósito de multiplicación, de administración, de ser un ser social, etcétera. Entonces analicemos la cronología de los hechos. Primero nosotros vemos una respuesta muy sencilla a través de la escritura acerca de cómo el pecado tuvo asome en la historia de la humanidad. Primero, vemos que el Señor puso al ser humano en el huerto y él mismo le bendice, ¿no? Y él bendice que todo lo que ha hecho es completamente bueno, es perfecto. No hay asomo de maldad, no hay asomo de algún tipo de desorden, sino que todo lo que el Señor hizo es bueno. El Señor no es caos, sino que el Señor es cosmo. Ha organizado todo, ha hecho todo organizado, ha hecho todo con propósito y ha hecho todo lo suficientemente bueno para que el ser humano y todo lo creado pueda convivir eternamente sin ningún tipo de problema. Así que lo que Dios buscaba en el huerto era la bendición eterna para el hombre y para su descendencia. Y esa bendición eterna incluía todo lo que nosotros hoy vemos que no hiciera parte de ellos. Es decir, incluía que ellos no iban a morir, incluía que no iban a tener enfermedades, que no iban a tener plagas, que no iban a tener catástrofes, que no iba a haber asesinatos, que no iba a haber ningún tipo de maldad. Ese es el propósito del hombre, el hombre original. El Señor colocó en el Edén
un árbol, ¿cierto? Del cual dio una orden. El día que comas de este árbol, el conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Es decir, en pocas palabras, el Señor está diciendo de toda la cantidad de árboles innumerables que hay en este huerto, puedes comer a excepción de uno. Es decir, te cambio uno por seguramente los miles de árboles que hay en el huerto. Y esto presentó para el ser humano una prueba de lealtad. Si el Señor desea bendecir al ser humano con eternidad, con inmortalidad, con una vida plena, sin enfermedad, sin plagas, sin catástrofes, sin maldad, sin asesinatos, si el Señor desea bendecir al ser humano con eso, pues Él plantea esta prueba de lealtad, confirmando esa justicia original. Recuerden que cuando hablábamos de la semejanza del hombre con Dios, nos referíamos precisamente a la justicia original, a esa impecabilidad, al hombre que no había pecado, que era perfecto en justicia, tal cual como su Señor. Así que si el hombre llegaba a comer del árbol de la vida, él estaría confirmando esta justicia santa y perfecta para siempre. Sería bendecido, bendito para siempre, y el camino que el ser humano hubiese tomado sería muy diferente al que nosotros vemos hoy. Y eso creo que lo tenemos claro en la historia, ¿cierto? Una creación buena, el hombre y la mujer en el huerto del Edén, una instrucción clara, una misión clara de lo que tenían que hacer y un mandato: no coman de ese árbol. Pero de repente, donde todo parecía estar bien, donde parecía que era muy sencilla la forma de vida, donde había un trabajo que hacer, ya Adán estaba trabajando, Eva estaba trabajando, tenían que multiplicarse, tenían que poblar la tierra, tenían que empezar a desarrollar una sociedad buena, perfecta, en medio de la perfección de Dios. De repente, y sin ningún tipo de explicación previa, aparece un tercer personaje en la escena. Un tercer personaje que no sabemos de dónde salió. Porque en el relato de Génesis 1 y 2 no se habla de él por ninguna parte. Y de repente está allí en medio de lo creado, en medio de lo perfecto, hablando con Eva, tomando una especie de forma, siendo manifestado en la escritura como una serpiente, que nos pone a pensar un poco esta serpiente de dónde salió, cómo así que habla, que piensa, que tiene una especie de voluntad, que tiene una especie de esencia como la que tiene el ser humano, que tiene una plena conciencia. Y esto nos lleva a cuestionarnos el hecho de que vimos que la imagen de Dios en el hombre es lo que lo distingue del resto de la creación, que el resto de la creación no puede pensar, no puede tomar decisiones, no tiene moralidad, no tiene emociones, pero de repente aparece una criatura como un animal que tiene algunas de estas características. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo resultó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Se planteaba el cantante. Que por cierto, La Cuña, pueden escuchar todas sus canciones. Él era profesor de seminario bíblico en Medellín. Todas sus canciones son así, muy teológicas, muy misioneras y son de gran edificación. Entonces, ¿de dónde salió este personaje de la pastora Elizabeth? Un personaje de espionaje y de acción destructiva. Definitivamente sí. Entonces, nosotros tenemos una visión de este personaje expuesto en el capítulo 3 de Génesis como una serpiente. Así que seguimos con esta cuestión: ¿cómo se origina el pecado? ¿Cómo se origina el pecado? Y les puedo plantear una pregunta para que la piensen y de pronto mañana tratemos de discutirla. Y sería la siguiente: ¿es lo mismo hablar del pecado original que del origen del pecado? Piensen en eso. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos del pecado original y qué se nos viene a la mente cuando hablamos del origen del pecado? Y esto se empieza a poner denso porque es que el ser humano teísta cree que todo lo que existe tiene un creador, ¿cierto? Así que nos pudiéramos preguntar cuál es el origen del pecado entonces.
Por ahora la única pista que tenemos es a esta serpiente presente en el Edén, presente allá en el huerto. Es la única pista que tenemos. Vemos que el pecado tiene que ver algo con él, con esa serpiente. Algo tiene que pasar con él que hizo parte de esa caída tan estrepitosa del ser humano, como cayó de la gloria. ¿Listo? Así que vamos a fijarnos un rato en este personaje que normalmente no llamaría tanto nuestra atención porque no la merece, pero que sí es inaludible su presencia en la escritura y sobre todo en esta historia tan importante como la caída del hombre que hoy en día pues palpamos la realidad de ella a través de todo lo que conocemos. Así que encontramos a la serpiente y uno siempre intenta hacerse una visual de esa serpiente, ¿no? Y entonces usted le pone muñequitos allá a sus hijos de la historia de la creación y de Adán y Eva y aparece la serpiente allá con patas, con manos, hablando como si fuera una persona y entonces quedamos ahí con esas dudas si realmente así era que se veía esa serpiente o a qué puede hacer referencia esa serpiente en la escritura. Así que lo primero que tenemos en cuenta desde la crítica literaria, como lo vimos con las narraciones de Génesis 1 y 2, es que los contextos en los que estos relatos fueron escritos tenían mucho que ver con lo que les estaba rodeando, ¿no? Recuerde cuando hablamos de Génesis 1, por ejemplo, de por qué el autor no decide mencionar directamente al sol y la luna, y veíamos el contexto idolátrico que había sobre esos dos cuerpos de luz, así que es preferible para el autor no colocar sol y luna, sino la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces tenemos que entender un poco el contexto en el que esto fue escrito, y lo primero que reconocemos a través de la historia es que la serpiente se presenta como un símbolo mitológico universal. Diferentes culturas, diferentes épocas históricas han considerado a la serpiente con diferentes tipos de significados. La forma más común en la que la serpiente se presenta es como el reptil, ¿cierto? Como la culebra que conocemos, pero también como un dragón. Y generalmente a la serpiente en estas culturas históricas se le presenta o se le asocia como símbolo de protección, de fertilidad y de buena suerte. Incluso en culturas precolombinas, en América, como la cultura azteca, los incas y demás, tenían al Quetzalcóatl, que es como el primero que están viendo ahí, que también representaba para ellos ese tipo de protección. En las culturas como las chinas, por ejemplo, usted ve al dragón como en la última foto. La mayoría de películas que tienen como ese origen mítico chino, usted ve el dragón siendo como el protector, siendo como el que defiende la nación, como el que lucha, como el que les ayuda a vencer las guerras. Así que parece que la serpiente desde el punto de vista universal a nivel mitológico ha representado protección, ha representado fertilidad, buena suerte. En muchos lugares, como en la religión hinduista, las serpientes, las cobras en especial, son adoradas, reciben adoración. Muchas aldeas, de hecho, mantienen en la entrada de sus pueblos una cobra como símbolo de que si lo alimentan a la cobra, si le llevan alimento a a la cobra los va a proteger. Entonces, fíjese que parece una imagen muy distante a la imagen que nosotros vemos en Génesis 3. Porque nosotros, desde la cosmovisión cristiana, cuando pensamos en la serpiente, ¿qué se nos viene a la mente? Maldad, pecado, ¿cierto? Se nos viene rechazo. Pero en el resto de culturas del mundo, históricamente, para ellos la serpiente es protección, cuidado, buena suerte. Ahora, hay un tema bien interesante que yo creo que si me da el tiempo, espero que no se vaya a aburrir con eso, pero yo lo considero muy importante que no lo escuche de mí, sino que lo escuche de alguien que se tomó el tiempo de hacer una investigación y de explicar, por ejemplo, de dónde proviene. ¿Ustedes han visto el logo de la medicina? ¿Tienen presente cuál es el logo de la medicina o de la Organización Mundial de la Salud? Sí, señor. Es
es el bastón de Sí, Esculapio. ¿Hay alguien aquí de la Ujú. salud de pronto? El bastón de Esculapio, que es una vara María de los Ángeles. que tiene enroscada una serpiente. Ah, bueno. María nos va a ilustrar un poquito. 2 serpientes. No, depende, hay una variación. El de la medicina como tal, histórica, tiene una sola serpiente. El de las dos serpientes tiene otro significado. Pero lo cierto es que esa vara y esa serpiente apelan a una creencia de la mitología griega, ¿cierto? Pero no les voy a hablar yo. Voy a poner este video, dura 9 minutos, pero quiero que mientras lo ven, ustedes traten de explorar un poco acerca de lo que esa serpiente hoy significa para los sistemas sociales actuales. Porque yo creo que mirando un poco esta procedencia de estas figuras y de estos significados, puede tomar mucho sentido algunos temas de trasfondo medio oscuro que vemos en nuestras sociedades hoy. Voy a tratar de ponerlo en una velocidad un poco más rápida, así que por favor estén muy atentos. Me avisan si escuchan el audio. Ojo, quiero hacer la aclaración. El video que van a ver no es un video de origen teológico cristiano, simplemente es una explicación y una asociación de los eventos y de las figuras a través de la historia. ¿Ahí escuchan? Sí, escucha, maestro. Vamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de la vara o el bastón de Esculapio. Actualmente es común ver una vara con una serpiente enroscada como símbolo de salud, pero esto tiene una larga historia. Vamos a resumir bastante, pero la primera aclaración es que no es el mismo que tiene 2 serpientes enroscadas cara a cara. La mayoría de veces incluso ese símbolo tiene 2 alas. A este se le llama el caduceo. En la mitología griega, el caduceo fue regalado a Apolo por Hermes y los lazos blancos con los que la vara estaba originalmente adornada habrían sido cambiados por artistas posteriormente con las 2 serpientes, y también que la rivalidad se volvió una neutralidad y cosas como esa. Después se consideró símbolo de prudencia, la vida, la salud y la economía también. Posteriormente fue que se le anexaron el par de alas al caduceo, expresando la rapidez con la que el mensajero de los dioses se movía de un lugar a otro, pero actualmente es un símbolo del comercio principalmente, y se utiliza en las instituciones dedicadas a las ciencias económicas y no de salud, aunque algunas de estas ramas sí la utilizan. Pero haciendo esa aclaración, creo que el símbolo más conocido ha sido en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero todo lo podemos comenzar con Ningisida o también Gisida, una deidad en la antigua Mesopotamia hace más de 4000 años de la era actual. Se le conocía como el señor de la... Perdón, vayan asociando que la cultura mesopotámica era la que giraba alrededor de el pueblo hebreo en el desierto y de los mismos escritos de Moisés. ¿Listo? árbol de la vida. Normalmente se le describía como una serpiente con cabezas de 4000 años de la era actual. Se le conocía como el señor del árbol de la vida. Normalmente se le describía como una serpiente con cabeza humana. Esta deidad devino más tarde en el dios de la sanación y la magia, o sea, fue evolucionando en su concepción. No se conoce el sexo exactamente de Ningisida, pero en algunas representaciones se le ve con barba y las 2 serpientes que afloran de sus hombros. Este es el primer símbolo mitológico relacionado con la medicina. Por la mención de un árbol de la vida se asocia a veces con el relato del Génesis de la serpiente y el jardín del Edén, relacionando los relatos hebreos con los sumerios y los de Mesopotamia, que podrían ser muchísimo más antiguos. A menudo también se le llama Sachán a un dios mesopotámico también de la salud. Pero existe también la referencia directa en la Biblia común con Moisés, en el libro de los Números, capítulo 21, que Dios le ordena a Moisés que erigiera, que levantara una serpiente de bronce como señal de salud, es decir, una imagen, una vara con la serpiente, y que la pusiera en un lugar alto, y que dicha figura representó la curación de las mordidas de las serpientes en el desierto, que Dios mismo les había mandado como castigo. Los hebreos solo debían mirarla y eran sanados. La famosa serpiente de bronce, incluso basada en ese relato, Jesús lo retoma en el Evangelio de San Juan para sí mismo como figura suya ya en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, dichos relatos quedaron en la mente de las culturas desde esos tiempos en esa región y se concibieron deidades con esos elementos, lo primordial, una vara, una serpiente y las curaciones milagrosas. Todo este tipo de significado y relación religiosa perduró muchos siglos. El parecido en la apreciación hacia la salud y los dioses es grande entre muchas culturas y civilizaciones, pero la referencia al símbolo de salud se retoma en la antigua Grecia, con el dios Asclepio para los griegos y su versión romana llamada Esculapio. En Grecia existió la práctica de medicina terapéutica, metódica y racional, fundada por Demócedes de Crotono en la isla de Kos, pero lo predominante era la práctica de medicina ligada a la religiosidad. Según la mitología, Asclepio ayudó a una serpiente y como agradecimiento el reptil se le acercó y hablándole en el oído le compartió todos los secretos de la medicina y le otorgó poderes curativos. Otra vez hay un enorme parecido en los relatos del Génesis, donde la serpiente habla y dice revelar varios misterios ocultos. Dichos poderes evolucionaron hasta poder resucitar a los muertos. Ante esto, Hades, dios del inframundo, se quejó que Asclepio podría vaciar su territorio. Por eso, Zeus, también temeroso de que Asclepio hiciera que los humanos se volvieran inmortales, lo mató con un rayo. A partir de ese momento se construyeron templos en honor
honor a Asclepio, en donde aparecían serpientes que aparentemente estaban muertas, pero cuando se las recogía volvían a la vida. Repito, todo esto es mitología. Esto hizo creer que los poderes de Asclepio eran los que hacían volver a la vida a los reptiles, y por ello las serpientes tomaron más predominancia y se convirtieron en la cultura occidental en un símbolo de curación. Higía también aprendió de su padre la curación y formó parte de los muchos dioses de la salud, pero también de la curación y de la limpieza. De su nombre proviene la palabra higiene que utilizamos actualmente. Por lo general, la diosa Higía era representada como una mujer joven bebiendo de una copa y dando de comer a una serpiente que se enroscaba en su cuerpo. Unidas, la copa y la serpiente, que son los principales atributos de esta diosa griega, formaron el símbolo conocido como la copa de Higía, que fue y sigue siendo utilizada como símbolo de la farmacéutica desde al menos 1796. Con la evolución de esa deidad al Imperio Romano, Esculapio aparece y tuvo más marcado su símbolo del bastón y la serpiente. Según la mitología que data del siglo IX a.C., Esculapio estaba en casa de Glauco, quien se encontraba mortalmente herido, supuestamente por un rayo. Luego apareció en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Luego otra serpiente entró al aposento, llevando en su boca unas hierbas con las que revivió a la serpiente muerta. También hay que recordar que el bastón, normalmente de ciprés, ya para esa época era portado por hombres honorables que estaban investidos de autoridad. La conjunción de la vara y la serpiente entrelazada pasó a simbolizar poder, sabiduría, milagros, curación y vida. Otra leyenda romana cuenta que allá por el año 2093 a.C. hubo en Roma una grave epidemia. Los oráculos aconsejaron que trajesen a Esculapio, enviaron una comisión que regresó con una serpiente sagrada a bordo. Cuando la embarcación se acercó a la isola tiberina de Roma, la serpiente saltó a tierra y la epidemia cesó inmediatamente. Como prueba de gratitud se construyó ahí un barco de piedra, estando en la proa de la nave la figura de Esculapio y la serpiente, y ya para ese tiempo la concepción de la divinidad era con el bastón y la respectiva serpiente. Se dice que para ese tiempo en Roma, en los alrededores de los templos se podía encontrar muchas serpientes en libertad, y en algunas ocasiones los mismos romanos las conseguían y las traían para muchísimos fines, pero el principal siempre era la creencia religiosa. Ya en la práctica de este tipo de medicina, en el templo de Asclepio se utilizaba a menudo un determinado tipo de serpiente no venenosa en los rituales de curación. Las culebras de Esculapio, sí, esa especie existe con ese nombre hasta la actualidad. Andaban libremente por el suelo en los dormitorios donde los enfermos y heridos dormían. A esta práctica se le llamaba incubatio, y estas serpientes se introducían cada vez que se fundaba un nuevo templo dedicado al dios Asclepio. Desde aproximadamente el 300 a.C. en adelante, el culto de este dios se hizo muy popular y los peregrinos acudían en masa a sus templos para supuestamente ser curados. Practicando el incubatio, durmiendo en los templos entre las serpientes, se ofrecía algún sacrificio de ciertos animales y al siguiente día se informaba de sueños o visiones al sacerdote del templo, que con base a eso prescribía el tratamiento adecuado para un proceso de curación. Pero ya pasando toda esa mitología y las creencias del Imperio Romano, llegó la época un poco más moderna, a finales del siglo XIX, 1898. El bastón de Esculapio fue adoptado por el ejército inglés, principalmente por los médicos de la guerra. Luego los militares médicos de la Armada belga lo pusieron en sus uniformes. Para 1902 fue adoptado oficialmente por el Cuerpo Médico de Estados Unidos en sustitución de la Cruz de San Juan. Para 1912, la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema oficial de esta organización. Y para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la OMS, se adoptó de manera universal la vara de Esculapio como símbolo de dicha institución, y la Asociación Médica Mundial lo adoptó para el año 1956. Actualmente el bastón de Esculapio, verdadero símbolo de la medicina, se usa como emblema médico de manera universal, a veces también el caduceo, pero dicho símbolo actualmente no tiene ninguna interpretación religiosa, únicamente es histórico y simbólico, y la única interpretación que la gran mayoría le otorga es la relación desinteresada y humana entre el médico y el paciente, y todo el peso histórico que les acabo de plantear. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado, gracias a los que están suscritos. Bueno, ¿cómo la vieron? Opiniones. Conclusiones. Amadas por muchos y odiadas por muchos. Entre eso yo odio al animal. No se puede generalizar, o sea, no se puede generalizar. Siempre asociarla con el mal, pienso. Ok. Pastor, pues considero que lo que decía la persona que hablaba en el audio es un símbolo con unos orígenes oscuros y paganos, idólatras. Pues la entidad y la persona le pueden dar y pueden decir inclusive que pues que ya su significado es otro, pero es un símbolo, es una serpiente. Y pues y mientras veía el video, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué una serpiente sí no genera rechazo y por qué la imagen de Jesús sí? Y ese es el nivel al que ha llegado, pues, digamos, el hombre actualmente. Ustedes lo escucharon incluso del ejército de Estados Unidos. Reemplazaron la cruz, que era su símbolo de salud, por el esculapio, por el de la serpiente. Como incluso, fíjese, como incluso en esos temas, porque uno ve ahorita en pandemia
protagonista mundial fue la OMS, ¿cierto? Cuyo símbolo es precisamente esto. Cómo hay ese contraste entre la cruz y lo que representa para ellos esta vara con esta serpiente. Entonces, de alguna forma, la forma en la que Moisés presenta esta serpiente contrasta con la idea que el ser humano tenía de la serpiente. La mayoría, fíjese, la mayoría de las creencias mitológicas históricas de todas las culturas y en todas las épocas del ser humano han visto en la serpiente poderes curativos, han visto en la serpiente protección, han visto en la serpiente sabiduría, revelación, y cómo eso contrasta con la imagen que la Biblia da acerca de la serpiente. Jorge. Sí, maestro, bueno, de eso es lo que yo pues daba la apreciación del tema de Moisés, ¿no? Ante la visión de la serpiente, ¿no? Y llevar a mirar qué quiere transmitir, ¿no? Recuerde que también se hablaba de la serpiente de bronce en otro episodio de Moisés, por orden divina, ¿verdad? Y los israelitas mordidos por la serpiente venenosa pues eran sanos. Entonces, esa era la apreciación de que no se puede generalizar, pero no sé el contexto o la explicación de esa parte, maestro. Ok, gracias. Ahora, fíjese que desde la misma mitología se asocia a esta serpiente con el árbol de la vida. Y él decía, muchos de estos relatos mesopotámicos parece que preceden históricamente, digamos, según los estudiosos, al mismo relato del Génesis. Entonces, de alguna forma parece que hay una especie de oposición en la forma en la que la Biblia muestra a la serpiente y la forma en la que el ser humano históricamente ha visto a la serpiente. No sé si alguno ha visto estas películas de los Vengadores, de Marvel, de los Avengers. Hay un superhéroe ahí que es Thor, ¿no? Y Thor viene de la mitología nórdica. Resulta que en la mitología nórdica, la serpiente es descendiente de Loki, que es un dios mentiroso, ¿no? El dios de la mentira, el dios del fuego. Y que Odín, que representa al dios supremo, dice que lanza esa serpiente al mar, donde ella crece tanto, y dice que cada vez que crece, ella se come las raíces del árbol de la vida. Y fíjese esa analogía, según la mitología nórdica. Hay un árbol de la vida del que proviene la vida de todo el mundo, y esta serpiente es lanzada a la tierra, al mundo, y dice que mientras va creciendo se alimenta de las raíces del árbol de la vida, y que el día que ese árbol se termine de comer, que la serpiente se termine de comer ese árbol, el árbol caerá y el fin del mundo habrá llegado. Eso presenta la mitología nórdica. Entonces, de alguna forma, desde todas las perspectivas mitológicas, culturales e históricas del ser humano, la serpiente está presente en lo que tiene que ver con la vida del hombre. Para nosotros, desde la cosmovisión cristiana, ella representó muerte para el hombre. Para el resto del pensamiento cultural, mitológico, histórico, representa vida. Es decir, como escribió Jordan por ahí en el chat, la serpiente sigue presente. La serpiente del Edén sigue presente. Así que desde ese contexto, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de esa serpiente. Y tenemos por lo menos una asociación muy frecuente que se hace en la Biblia acerca de esta serpiente, y es su presentación como Satanás. Y Satanás no es un personaje que sea muy frecuente en la escritura, que esté muy presente, o que sea o tenga historias muy narrativas en la Biblia, pero sus apariciones son muy puntuales y tienen unas participaciones que de alguna forma afectan todo lo que está pasando allí. Satanás también se le conoce en algunos puntos de la escritura como el diablo, ¿no? Parece que estos dos nombres están asociados y parece que
se refiere a la misma criatura, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Ahorita vamos a hablar un poco, si alcanzamos, acerca de los nombres que recibe este ser en la escritura. Y algo bien interesante es que de manera muy intencional, como todo lo que Dios hace, los nombres que aparentemente él recibe en la escritura, sus significados son muy genéricos y son básicamente adjetivos relacionados con el mal. Es decir, a diferencia de como Dios nombra a algunos de sus ángeles, por ejemplo, Gabriel, con un nombre propio, eh, Dios no se ocupa en ponerle un nombre propio a Satanás. De hecho, cada uno de sus nombres, vamos a ver si los alcanzamos a ver, representan algún adjetivo relacionado con la maldad. Satanás, por ejemplo, significa adversario, opositor. Diablo significa, por ejemplo, engañador. Entonces, el Señor siempre se está refiriendo a él como el que tienta, como el padre de la mentira, como el que se opone, como el que engaña, como el que acusa. Así que uno piensa un poco en la forma en la que Dios está viendo a este ser y usted imagínese nombrar a una persona así. Y usted no llame a la persona por su nombre, sino que usted le diga, mire, venga usted acusador, venga engañador, venga padre de mentira, venga el que ha asesinado desde el inicio. Eso es una forma despectiva que incluso va en contra de la dignidad hablando de los seres humanos. Pues el Señor en su gran conocimiento y soberanía ha decidido que Satanás sea conocido precisamente por lo que hace su carácter y por sus acciones y no precisamente por una identidad clara y definida. Entonces, Satanás, el diablo, está centrado en tentar a los seres humanos para que actúen en contra de la voluntad de Dios. Ese es su propósito, eso es lo que revela su carácter, eso es lo que él hizo en el Edén y eso es lo que continúa haciendo en nuestros días. Tienta al hombre para que actúe en contra de la voluntad de Dios. También la escritura, por ejemplo, en Apocalipsis 12:9, se refiere a Satanás como la serpiente antigua, haciendo referencia a la serpiente presente en el huerto del Edén. También en el mismo Apocalipsis se refiere que esa serpiente antigua ha llegado a crecer tanto que se ha convertido en un dragón. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo, la figura de la serpiente es una representación de Satanás. Generalmente la serpiente está asociada a Satanás desde el relato bíblico. Y entonces ahí podemos empezar a analizar si la serpiente de Edén realmente era un ser literalmente como una serpiente que hablaba y que tenía pies y manos, o que por el contrario era una contraposición al pensamiento cultural y místico de la humanidad de la época, incluso en Mesopotamia, y de la humanidad posterior que entendía la serpiente como símbolo de poder, de protección y de sanidad. Pues se hace esta contraposición y en toda la escritura se presenta a Satanás como una figura, perdón, se presenta a la serpiente como una figura de Satanás. Ahora, hay dos menciones, por lo menos, que se hacen en la escritura con relación a esa serpiente, que parece que simboliza dos cosas diferentes. La primera de ellas está en Números 21, como decía en el video, Números 21 del 4 al 9, que es la serpiente de bronce que Moisés coloca en un asta en el desierto. Y eso es interesante, ¿no? Porque si mayormente en la escritura Satanás se representa con la serpiente, como ahora en esta historia de Números parece que la serpiente apela al mismo significado que parece tener para el resto de culturas. Porque después de que los hebreos, los israelitas eran picados, mordidos por la serpiente, podían ver al asta a esa serpiente enroscada de bronce en ese lugar y podían ser sanos. Entonces ahí empezamos a preguntar cómo explicar esa parte. Cómo explicar, por ejemplo, las palabras de Jesús enviando a sus discípulos y diciéndoles que ellos tenían que ser astutos como serpiente. ¿Cambia la representación, Jorge?
Maestro, esa es la pregunta. O sea, podríamos concluir que el bastón de Esculapio, por tener la serpiente, puede ser una imagen satánica. Bueno, ahí tenemos que, estamos tratando de distinguir si lo que pasa en Números tiene una interpretación diferente a la forma en la que la escritura en toda su narrativa presenta a Satanás como una serpiente. Entonces usted piense un poco en la escena. De hecho, ahí hay una imagen que trata de darle figura a lo que estaba pasando ahí. Nosotros sabemos por las mismas palabras de Cristo que esa figura del asta y de la serpiente de bronce en el desierto simbolizaban a Cristo mismo. Es decir, Cristo se colocó a la luz de esa historia y él dijo que lo que había pasado allá en el desierto con esa serpiente era lo que tenía que pasar con él. Juan capítulo 3, ¿cierto? Así como se levantó en tiempos de Moisés la serpiente, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿cómo vemos ese simbolismo o esa figura? ¿Cómo vemos en esa serpiente de bronce la sombra de Cristo? Pues esta serpiente de bronce fue colocada en lo alto, ¿cierto? Y básicamente, si la asociamos con la forma en que Cristo se asocia con ella, la serpiente o Cristo, representando a la serpiente, tenía una apariencia de pecado. Tenía una apariencia de pecado, pero sin pecado. Así que mientras a los israelitas los estaba mordiendo las serpientes venenosas, esta serpiente que fue colgada en esa asta no tenía veneno. Y esto es paradójico, ¿cierto? Es paradójico en la narrativa. ¿Cómo es que Dios utiliza la misma figura de la serpiente que los estaba llevando a la muerte y la asocia como con lo que les puede dar vida? Y ahí uno se detiene un poquito para entender que la idea de Dios no era que ellos vieran en la serpiente a su salvación, sino que vieran la providencia de Dios de cómo podía utilizar incluso la misma figura que los estaba haciendo morir para traerles sanidad. En esta época de la historia de Números bastaba con mirar a la serpiente como una acción correctiva. Fíjese que la acción se daba después de ser mordido, es decir, no era preventiva. Yo no miraba a la serpiente para evitar que me mordieran las serpientes. Yo miraba a la serpiente después de haber sido mordido, después de tener el veneno. Ahora, el veneno entiéndase como pecado, ¿sí? Y cuando miramos ahora a la cruz, que es la figura de esa asta del desierto, y miramos a Cristo con esa apariencia de pecado, haciéndose justicia de Dios, llevando sobre sus hombros el pecado del mundo, y miramos a Él y ponemos nuestra confianza en Él, entonces somos libres de ese veneno que ya está en nosotros, que ya está en nosotros, que está en el ser humano. Así que en este sentido, no quiere decir que la serpiente haya cambiado su perspectiva o haya cambiado su asociación, sino que esto simplemente es una figura acerca de Cristo. Y luego tenemos al mismo Señor Jesucristo en Mateo 10:16, recomendándole a sus discípulos que fueran astutos como serpientes. Así que cuando Jesús está emitiendo estas palabras, básicamente lo que quiere decirle a los discípulos es que ellos deberían de alguna forma, mientras sea posible, evitar el peligro, evitar el peligro. Pero aún mientras están haciendo su tarea, saber que pueden enfrentar esos peligros, pero mientras sea necesario, a través de la prudencia, a través de lo cuerdos que ellos son, los razonables que ellos son, deberían evitar el peligro, como lo hace precisamente la serpiente que se esconde, ¿cierto? Que se oculta, que huye del peligro, del contacto con otros seres. Entonces, en vista de ese contexto bíblico, no podíamos o no podríamos sustituir a la serpiente de Génesis 3 con la idea de una serpiente literal, porque ahí lo que encontramos nosotros es que esa serpiente tenía unas capacidades que definitivamente Dios no le dio a los animales. Así que no podemos creer que esa serpiente era literal,
que tenía la capacidad de pensar, de hablar, de comunicarse, de compartir ideas, de tener una idea, de tener un propósito, de tener un plan claramente trazado, de conocer la ley moral de Dios, de conocer a Dios mismo. Eso es algo que no puede hacer un animal. Por lo tanto, encontramos en la serpiente una personificación alegórica acerca del mal, acerca del mal. Entonces, cada vez que vemos a la serpiente en la Biblia inmiscuida en los asuntos del pecado, podemos ver una personificación del mal. Y esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta. Antes de que el ser humano caiga en pecado, a través de este personaje, de esta serpiente en el Edén, lo que estamos viendo es que hay una precedencia del pecado con relación al mal. Es decir, antes de ese pecado del ser humano, el mal estaba presente y estaba siendo personificado por Satanás. Y seguimos con ese interrogante. Si en Satanás ya había maldad, ¿de dónde proviene entonces la maldad? Y con esa nos despedimos, para que piensen. ¿Listo? ¿De dónde viene la Maestro, maldad? siempre lo simbolizan el árbol de la ciencia del bien y el mal y la serpiente allí. No la simbolizan en el árbol de la vida, o sea, nunca la colocan en el... Allí tendría que ver, pues tiene que ver con ese contraste, bien y mal, que aparezca siempre allí. ¿Cómo así? No te entendí bien. La serpiente, siempre el simbolismo es que está en el árbol de la ciencia, del bien, del Está ahí conocimiento. enroscada. Ajá. Sí, no en el árbol de la vida. Entonces, el simbolismo de las serpientes estaría vinculado con la palabra mal allí, porque habla del bien y el mal. El Dios en el Edén está, en el capítulo está hablando del árbol del bien y el mal. O sea, está ya presente allí la palabra mal. Entonces, allí está vinculando este personaje del que estamos hablando hoy, de la serpiente, con la maldad, porque ya ahí está, aunque no se menciona el bien y Satanás, pero está mencionándose el mal tal cual. Digamos que todo tipo de representación gráfica que nosotros conocemos hoy, de hecho en su mayoría provienen del ámbito católico romano, ¿no? Después de la época de la Ilustración, donde se intenta de alguna forma darle vida a través de las figuras y del arte a algunos conceptos abstractos de la misma escritura. Por ejemplo, ese mismo concepto que el mundo tiene del Satanás con cachos, con cola de color rojo, de cara desagradable, eso también proviene de una representación gráfica de la Iglesia Católica Romana. Entonces, pues hablar de esas representaciones hoy, pues sería caer en el subjetivismo. Pero sí tenemos que entender precisamente que si hay una asociación directa entre este personaje que representa la maldad y que a través del contexto de toda la Biblia representa la maldad con lo que pasó en el huerto precisamente en ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso nos podría llevar a nosotros a otra pregunta. Antes de ese árbol, ¿el ser humano realmente no conocía el bien y el mal? Porque si el ser humano no conoce el bien y el mal, Dios no podría demandarle justicia con relación a una desobediencia, porque de hecho desobedecer hace parte de la maldad, ¿no? Entonces, ese tema es bien interesante, porque nos lleva como en esta serie de hechos cronológicos en los que queremos conectar cuál es la participación real de Satanás, cómo llegó el pecado ahí, de dónde proviene la maldad y por qué parecía que ya existía antes de que Adán y Eva fueran creados. Y eso nos va a volar la cabeza un buen rato. Y así sin desayuno, muy difícil procesar todo ese tipo de cuestionamientos. Así que, Muy difícil digerirlo, hay que ir a comer la arepita con el huevo. por el momento, bástenos el descanso que el Señor Jesucristo Amén. nos ha dado. Muy bien, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Tengan un excelente resto de jueves. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Gracias, maestro. Bendiciones a Dios todos. bendiga. Así sea. Gracias. Bendiciones. Hasta Gracias, luego. maestro, bendiciones. Gracias, Dios les maestro. bendiga. Bendiciones. Gracias.
Dios les guarde. Compañeros, inscríbanse, inscríbanse. Nos vemos el sábado. Está Sí, bien. señores. Gracias. Seminario Dios lo permite. Profundizando 3.0. Bendiciones. Chao. Bendiciones.